Entonces, voy a compartirles pantalla en este momento y es importante también recordar, nosotros estamos en esta fecha, más o menos las clases, o sea, las 16 clases terminan la siguiente semana. ¿M? O sea, digamos que la última, por decirlo así, clase, la tendremos la siguiente semana. Eso significa entonces que vamos a tener un tiempo para la elaboración de una entrega final, de un parcial final. Ese parcial final se entrega más o menos, o sea, las fechas, digamos, de parciales están en torno a la última semana de mayo, primera semana de junio aproximadamente. ¿Vale? Eh, Nosotros vamos a entregar como producto final, digamos, de nuestro curso, eh, una escritura colectiva en torno a la evaluación que realizamos de la figura humana. Yo les estaré explicando cómo lo vamos a realizar, esa dinámica que sería nuestro parcial final. Por lo pronto, entonces vamos a lo que tiene que ver con una introducción a los conceptos que estarían pendientes dentro de nuestro programa del curso. Eh, Uno de ellos estaba, digamos, tocado dentro de las herramientas psicológicas, o sea, principios de la intervención psicológica, una introducción a esos principios. En esos 4 puntos que hemos hablado, digamos que en el marco de lo que hemos hablado tendríamos ¿qué hacemos, no? Cuando las cosas no están bien? O sea, cuando hay una patología, cuando hay una alteración de salud, eh, vamos a concentrarnos entonces en esos 4 puntos que hemos mencionado. Ahora, en esa lógica, mm, tenemos entonces que saber que una de las principales consecuencias de lo que señalamos en los 4 puntos es el hecho de diferenciar cuando el origen de la alteración o el origen del conflicto se debe a una causa que pertenece a una categoría biológica. ¿A qué nos referimos? La persona sufrió un traumatismo craneoencefálico, una lesión cerebral, y como consecuencia de eso emergió la patología. Una persona se enfermó por VIH y como consecuencia de eso apareció la patología. Una persona toma X medicamento y como consecuencia de eso se desarrolla la patología. A todos esos elementos los vamos a ubicar en la categoría de causas biológicas, ¿vale? Ante esas circunstancias tenemos que reconocer que los 4 puntos que hemos mencionado siguen vigentes siempre y cuando, y ahí ponemos esa condición, siempre y cuando tengamos apoyo interdisciplinario. Es decir, que sepamos que esa lesión, que esa enfermedad, que ese medicamento está siendo tratado, o sea, está siendo abordado, se está cambiando el medicamento, si es el medicamento el que causa la situación, la patología, eh, si es por una enfermedad, entonces esa enfermedad está siendo abordada para que la persona no vaya a perder la vida, porque pues en últimas, si bien escuchar es importante, necesitamos también acompañar esa escucha de elementos relacionados con nuestra, nuestra garantía, digamos, de la vida o de la existencia del otro. Entonces, hemos hablado de esos 4 puntos como escucha, eh, conciencia sobre el relato,
arte como lazo social y ética del cuidado. Hablamos de esos 4 elementos como las herramientas introductorias para realizar cualquier tipo de intervención en patologías, cuando esas patologías tienen un origen psicológico. Cuando tienen un origen biológico, necesitamos el acompañamiento interdisciplinario. Ahora bien, dicho eso, pues entonces estamos hablando de que en la psicología clínica, que es la psicología que se ocupa de la patología, se centra exclusivamente esa psicología clínica porque tiene unos enfoques. Por lo tanto, no tenemos diversas psicologías clínicas, sino que tenemos una psicología clínica porque tiene un método clínico. Ese método clínico se caracteriza por una manera de intervenir, una manera de evaluar y una manera de investigar que es propia del enfoque. De ahí entonces que esta introducción que vamos a hablar el día de hoy sobre Freud y Skinner, es decir, sobre el enfoque conductual y el enfoque psicoanalítico, sean unas introducciones pensando en términos de que en lo que va de la carrera, ustedes van a ir profundizando en cada uno de estos enfoques. Por lo tanto, lo que queremos invitarlos a todos y a todas es a la lectura directa de los textos que originan estos enfoques. Es decir, que si estamos hablando de psicoanálisis, la invitación es a leer directamente a Freud, que si estamos hablando del conductismo, leamos directamente a Skinner y a John Watson, que es uno de los representantes, ahorita lo vamos a ver. Y que en términos de la cognición, ¿vale? El enfoque cognitivo conductual, leamos a Albert Ellis en particular y que en términos de la Gestalt leamos a Fritz Perls y que para eh, el enfoque centrado en la persona leamos entonces a Carl Rogers. Esos enfoques son los enfoques más visibles de la psicología, o sea, los clásicos, ¿vale? Vamos a encontrar que existen enfoques contemporáneos, es decir, de desarrollos eh, actuales. Y ahí digamos que hablaríamos entonces de la psicología transpersonal. En la psicología transpersonal, mm, tendríamos que buscar la formación en transpersonal fuera, digamos, de nuestro país. Tenemos la posibilidad de formarnos en Colombia, pero haciendo pasantías, digamos, internacionales para la formación, que también ustedes van a encontrar, pues, dentro de sus alternativas, como hacer posgrado, pues, me refiero, realizar ese ejercicio. Entonces, volviendo a la psicología clínica en particular. La psicología clínica comparte junto con eh, los psiquiatras, ¿vale? Entonces, psiquiatras y psicólogos clínicos comparten un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El estudio de la patología. Y comparten entonces un método clínico para poder estudiar esa patología. Ahora, esa patología, si la ponemos en términos concretos, la patología viene significando aquello que enferma, es decir, que tiene unas señales o unos síntomas. De ahí entonces que el síntoma sea un rasgo identitario, identificatorio de la patología. Por lo tanto, el estudio de la psicopatología sería el estudio de aquello que enferma la psique. Y por lo tanto, esa psique va a presentar unas señales, unos síntomas.
Y a partir de esas señales o esos síntomas es que el clínico determina qué psicopatología presenta. Es decir, qué enfermedad es la que está enfermando la mente, la psique. Bien, hasta ahí entonces tenemos una jerarquía, por decirlo así, una jerarquía en la que ponemos la psicopatología como objeto de estudio de la psiquiatría y la psicología clínica, y que esa psicopatología va a ser estudiada desde un enfoque clínico y que esos enfoques clínicos se caracterizan por una forma de evaluar, e intervenir e investigar. Los enfoques clínicos, por lo tanto, son estos que estamos a punto de introducir. Freud con el psicoanálisis, Skinner con el conductual y Al Ellis con el cognitivo-conductual, y bueno, y el humanismo, que tiene dos enfoques, que es Gestalt con Peirce y Roger con enfoque centrado en la persona. Eso es de lo que nos vamos a sumergir, digamos, en estas últimas clases, con la finalidad de entender un poco, de introducirnos en el ámbito de los aspectos como ideas como claves de cada enfoque, no pretendiendo con ello que ustedes digan, ah, bueno, yo ya sé de psicoanálisis, o yo ya sé de conductual, o cuestiones así. Bien. Eh, bueno, ok. Empezamos clase. Carl Jung. Carl Jung estaría dentro de aspectos psicoanalíticos eh, y aspectos de la Gestalt. O sea, lo tendríamos entre el psicoanálisis y el humanismo. Es un teórico que no tiene un enfoque propio, es decir, no podríamos decir el enfoque de Carl Jung como tal, sino que sus aplicaciones teóricas han sido tomadas para el psicoanálisis y para el humanismo en términos de las representaciones de la enfermedad como formas de arquetipo. Es decir, el arquetipo se convierte como en una representación de la patología. Entonces, dependiendo del arquetipo, tenemos una estructura clínica o una patología. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que si bien tenemos poco tiempo, lo que queremos abordar, asumir, desarrollar, es el concepto de que la psicología clínica y que y que la psiquiatría comparten el estudio de la psicopatología. Sin embargo, el tratamiento, es decir, el método clínico difieren especialmente en el tratamiento. Evalúan de forma muy similar al psicólogo clínico, el psiquiatra y el psicólogo lo hacen muy parecido, investigan de forma muy parecida, pero a nivel de la intervención hay diferencias. ¿Cuál es la principal diferencia entre la psiquiatría y la psicología clínica? En términos del tratamiento, que una psicología clínica no va a dar una medicación para tratar a su paciente, es decir, no va a formular medicamentos, mientras que el psiquiatra, al tener un corte médico, para poder ser psiquiatra, yo debo de haber cursado medicina general y posteriormente especializarme en psiquiatría. Y en ese sentido, entonces, entiendo el fenómeno mental como un asunto netamente biológico. Es decir, que la psicopatología, su causa primaria es biológica. Y al ser biológica, tiendo a resolverla de forma biológica. Y en ese sentido, entonces, formulo un medicamento para corregir la normalidad biológica de la cual pienso que se está derivando el problema. Eso lo hace el psiquiatra. El psicólogo clínico, por su parte, va a tener una explicación diferente para la psicopatología. Y esa explicación diferente va a diferir en términos de los enfoques clínicos. Es decir, que el psicoanálisis tiene una forma singular
distinta a la conductual o a la cognitiva y a la gestalt y a la enfoque centrado en la persona, de abordar la psicopatología, incluso de definirla. En ese sentido, pues vamos a no dar tantos rodeos, ¿bien? Y vamos a entrar entonces por el concepto principal de Freud. Vamos a empezar allí con Freud. Eh, ¿Qué es lo interesante con Freud? Que ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo. Bueno, voy a ponerla en pantalla completa. Principalmente nosotros vamos a decir que lo interesante, digamos, con el psicoanálisis es que el psicoanálisis tiene una teoría sobre todo, es decir, tiene una explicación para todo. Y por lo tanto, digamos que cobra gran preponderancia, gran fuerza dentro de la explicación de la patología y de la psicopatología en términos, la patología es más médica, la psicopatología es más psicológica, ¿no? Psiquiátrica. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis va a intentar explicar el comportamiento de quienes en particular. El psicoanálisis parte de una época. Esa época es esta época victoriana en la que las mujeres tenían unas represiones muy fuertes en su época, es decir, eran mujeres que no podían vestir como querían, eran mujeres que no eran tomadas completamente en cuenta sus opiniones y empezaron a desarrollar unos comportamientos. ¿Qué comportamientos empezaron a desarrollar estas mujeres? Eh, Empezaron a tener hipotonía, es decir, una hipertonía, que sería una rigidez corporal. eh, Tenían lapsus o olvidos de memoria, no recordaban lo que habían hecho hace pocos minutos, y a esa condición se le denominó, digamos, histeria. Charcot era un neurólogo muy famoso en su época, y Charcot, digamos que es invitado a estudiar a estas mujeres, y entonces empiezan a hacerles exámenes físicos a estas mujeres y no encuentran ninguna razón biológica o causa que explique esta sintomatología, ¿no? Eh, y en ese sentido, entonces, aparece, o en ese marco de trabajo aparece Freud. Freud se forma con Charcot y empieza a tener una alternativa de explicación, donde no es lo biológico la causa de esa sintomatología. Y empieza a pensar entonces que existe, porque Freud, digamos, también era neurólogo, él empieza a hacer una similitud del funcionamiento del sistema nervioso con el sistema clínico o el sistema psicológico. Entonces él empieza a Profe, pensar, ¿sí? pero ellos utilizan el método de hipnosis, ¿no? Sí, sí, digamos que es que no recuerdo en este momento el nombre, que hipnotizaba gallinas y empiezan a utilizar la hipnosis como estrategia, digamos, de tratamiento, ¿sí? Eh, Es que si mal no recuerdo, pues inicialmente pues Freud quería aprender sobre la hipnosis, por eso pues él fue a estudiar todo eso, pero al fin y Ujú. al cabo él no le fue bien con eso, pues se decía que él era muy malo para eso, entonces a raíz de eso fue que surgió lo del psicoanálisis, pues la teoría que él creó, Ajá, pero la hipnosis era lo que anteriormente se usaba para la histeria, que inicialmente se relacionaba únicamente con las mujeres. ajá, ajá. Claro, y entonces lo interesante es que, pues, Freud con esa observación que empieza, digamos, a realizar de hacer una comparación entre la estructura, digamos, jerárquica cerebral de una corteza cerebral
un sistema límbico como tal y estructuras, digamos, diencefálicas y del tallo cerebral, él empieza a pensar si pues la histeria se podría relacionar eh, como, o se podría explicar como un asunto de economía energética, en el sentido de que si tenemos una pulsión, que la pulsión va a ser un concepto que para Freud va a, como lo que tuvo al principio creo que mencionaba sobre el deseo, eh, digamos que toda nuestro deseo se podría canalizar en términos de una pulsión. Y esa pulsión, como concepto, que puede ser un poco abstracto porque en últimas dice pues la definición un poco, que es aquello que está entre la piel y el exterior y lo bordea, o sea, como que no se ubica en un lugar en especial, va oscilando por el cuerpo. Y en algunos momentos esa pulsión se ubica en un lugar como tal. Y es, digamos, en ese proceso de desarrollo que va a hablar, digamos, Freud de unas etapas de desarrollo donde la energía pulsional se focaliza. Entonces él va a decir que las mujeres histéricas, en últimas, no encuentran un mecanismo para manifestar esa pulsión que no es de otra forma que, o sea, la sintomatología de la histeria es una manera que encuentra la estructura psíquica de alivianar esa pulsión porque no puede ser canalizada mediante la palabra, vía de la palabra. La hipnosis, pues ustedes actualmente me imagino que han escuchado acerca de la hipnosis eh, y algunos de pronto han tenido la experiencia de ser hipnotizados o han visto cómo son hipnotizadas personas y cómo también hay personas que han tenido efectos pues, positivos y otros que han tenido efectos negativos. Eh, Realmente este no va a ser un curso, digamos, de hipnosis, eh, pero sí es como señala el compañero, parte de la historia del psicoanálisis y de la época, que la forma, digamos, de tratamiento de la histeria era la hipnosis. Sin embargo, las anotaciones que hace Freud, dado que era neurólogo, es hacer una similitud en términos del potencial de acción de la neurona. Freud fue uno de los que estuvo muy cerca de descubrir la sinapsis, es decir, las notas que él tiene de las observaciones sobre neuronas. Él planteaba la tesis, de hecho tiene un texto que se llama Neurología para psicólogos, que lo podrían leer, sería muy bueno, donde como neurólogo él digamos que les plantea a los psicólogos sus ideas y ahí esboza lo que luego posteriormente se denomina la sinapsis. Sin embargo, pues Freud abandona el ser neurólogo para dedicarse al estudio de la mente, al estudio de las psicopatologías. No le interesa la patología como tal, porque no encuentra desde su neurología una explicación a el fenómeno. Y por lo tanto, entonces, empieza a crear una teoría. Lo llamativo de Freud es que tiene la capacidad de hacer la similitud con su formación como neurólogo para explicar entonces la estructura clínica como si tuviéramos un funcionamiento de cerebro que es lo más desarrollado, por decirlo así, eh, unas estructuras subcorticales que estarían en el medio y tendríamos el tallo cerebral. Digamos que esas tres estructuras grandes que lo haríamos un poco como recordando lo que hablábamos del primer bloque funcional, segundo bloque funcional, tercer bloque funcional.
De psicofisiología, pues lo traeríamos acá un poco a recordar entonces que Freud, como neurólogo, pues decía que seguramente las estructuras, digamos, clínicas, es decir, la manera de entender el funcionamiento de salud o enfermedad en una persona, se debía principalmente a la participación del cerebro, pero le agrega el hecho de decir que debemos de tener unas normas o unas pautas sociales a las cuales, o la cultura, que él le va a denominar a esto el super yo, como una estructura que restringe, limita, orienta eh, las pulsiones, o sea, el instinto animal. Él no se olvida que nosotros, pues, somos deseo, que somos placer, pero que esa pulsión, esa energía pulsional, va a ir por el cuerpo y nos va llevando, ¿no? Nos va llevando por el mundo eh, interesándonos por ciertas cosas y él empieza entonces a decir, bueno, a esa energía pulsional, a esa estructura como tal, es el hecho. Entonces, hasta ahora hemos hablado del super yo y hemos hablado del hecho. ¿Eso qué significa? Que el ello tiene ganas de empelotarse porque tiene calor. Y entonces entra el super yo, la cultura, y dice, no te puedes empelotar porque no estás en público, o sea, perdón, estás en público, entonces no te puedes empelotar. El super yo regula a el ello. Y el yo entonces sería la conciencia, o sea, sería aquello que nosotros permitimos en esa negociación entre el ello y el super yo que se exprese, que se manifieste. Entonces, en últimas, el yo, que Freud dice algo que pues, me parece muy particular, y es que él dice que donde el ello era, yo ha de devenir. Donde el ello era, el yo ha de devenir. ¿Qué quiere decir eso? Que el yo, en últimas, es el ello adornado con cultura, pero en últimas somos puro ello. Y eso tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque hasta la fecha se pensaba que todo lo que hacíamos era consciente. Y Freud va a decir, realmente todo lo que hacemos proviene del ello. Es decir, gran parte de lo que nosotros hacemos es inconsciente. Muchas veces, muchas veces explicamos el mundo y por eso lo que tenemos acá del psicoanálisis y el comportamiento que tiene una teoría para todo, porque podríamos explicar absolutamente todo desde decir que el inconsciente o qué pruebas tenemos, digamos, de que el inconsciente existe, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer evidencias del inconsciente. ¿Cuáles? Los lapsus linguis, que uno diría, por ejemplo, cuando nos equivocamos y cambiamos una cosa por otra y nos corregimos, ¿vale? Es lo que en el fondo realmente queríamos decir. Eh, También el chiste es una forma de evidenciar el inconsciente. Es decir, cuando echamos el chiste, nuestro inconsciente descansa. O sea, ustedes son a veces sarcásticos, pues bien, manifestaciones del inconsciente. Es realmente lo que queremos decir. Eh, los sueños también son manifestaciones del inconsciente. Entonces, lo que Freud empieza a permitir en la época es mediante la vía de la palabra, mediante la escucha, como buen clínico que era, eh, escuchar al otro, permitir entonces que emergiera el ello, que emergiera como su deseo y cuáles eran las tensiones a las que se enfrentaba, el papel de la cultura, el super yo. Y entonces empiezan a aparecer algunas teorías como el complejo de Edipo, donde pues el niño atraviesa por una serie de
deseos, en donde tiene miedo a ser castrado por, digamos, estar, digamos, enamorado de su madre. Y entonces quiere la madre para sí, y entonces lo que en últimas termina anhelando es, digamos, la aniquilación del padre. Por eso el padre, como norma, por eso decimos, o bueno, desde el psicoanálisis, digamos que se dice que cuando hay problemas de comportamiento, dificultades atencionales, eh, lo que en últimas está tras bambalinas es una ausencia del padre, porque el padre representa la norma. Y esa representación del padre en tanto norma, en tanto cultura, en tanto super yo, que regula a ese ello, mm, permite, permite que en el plazo sea la madre quien introduce al padre, o sea, quien le permite al padre hablar, quien le permite al padre entrar en la mente del niño. Es decir, es la madre la que habla con el niño, le explica al niño, eh, pues el lugar que tiene ese padre. Está bien que el padre ponga el límite. Entonces, lo interesante, digamos, de Freud es que pues, Freud es de los más conocidos y tiene mucha influencia durante el siglo XIX y XX. De hecho, actualmente en Argentina, una de las mejores universidades de Latinoamérica, que es la Universidad de Buenos Aires, donde les recomiendo que hagan sus posgrados, si van a hacer posgrados en psicoanálisis, lo hagan allá. Eh, Tiene maestría en psicoanálisis, tiene doctorado en psicología con orientación psicoanalítica. Eh, ¿Y por qué les digo que es la mejor universidad latinoamericana? Pues porque en el ranking de universidades pues aparece ahí. Entonces no es porque la conozca o porque mi esposa haya estudiado ahí o cosas así, es buena, ¿vale? Bueno, dicho, digamos, lo anterior, yo realmente pues no soy experto en psicoanálisis, realmente digamos que ustedes van a tener el próximo semestre un curso de teoría psicológica, es uno, donde es exclusivamente psicoanalítico y donde van a tener un profesor que tiene postdoctorado en educación con orientación psicoanalítica y pues formación en psicoanálisis, ¿vale? Entonces, eh, que es, digamos, importante como de rescatar con Freud, digamos que hemos enumerado como sus ideas claves, ¿cierto? Eh, a él, digamos que pues es uno de los psicólogos que ha marcado gran parte o ha influenciado gran parte de nuestra época, porque es tradicional que nosotros hablemos de inconsciente, de que tu inconsciente te traicionó o la palabra inconsciente aparezca y que realmente pues no somos tan racionales como quisiéramos realmente ser. Este yo, pues en últimas, es esa negociación entonces en términos de lo que nosotros, cómo expresamos nuestro placer, porque realmente el ello sería toda esta pulsión de placer, pero cómo se materializa o cómo se encarna en nosotros. Y eh, por lo tanto, esta poliforme perversión, pues en últimas lo que quiere decir es que tenemos variadas maneras en las cuales disfrutamos, en las cuales sentimos placer. A algunos les gusta que los nalguen, a otros les gusta comer helado y ambas formas son formas válidas de experimentar placer. Perdón, por lo tanto, pues Freud va a hablar del concepto del yo como la variabilidad que existe en términos de cómo nosotros pues disfrutamos, disfrutamos. En el ello, pues es básicamente este principio de placer y por lo tanto va a ser como el origen de la conciencia, es decir, nosotros somos conscientes de que hay algo que queremos. El yo sería la forma en la que nosotros materializamos eso que queremos. A veces nos equivocamos, a veces queremos placer y entonces consumimos sustancias psicoactivas como una manera de sentir ese placer y no se trata
digamos, de esa forma. En ese sentido, entonces, el yo y el ello, por eso decíamos que donde el ello era, el yo ha de venir, porque surge del ello. El yo viene de ahí, deviene de ahí, se construye a partir de el ello. Y el super yo, pues vienen siendo estas reglas que nuestra sociedad encarnadas en nuestros padres nos inculcan. Algunos de nosotros las tenemos más interiorizadas que otros, algunos paramos en el semáforo en rojo, algunos respetamos los límites de velocidad, algunos nos matamos por más que el otro nos cause, nos provoque, etc. La regla está claramente clara. Y allí pues deviene entonces el hecho de que hay algunas acciones y algunos deseos que no son permitidos y que son castigados. Ejemplo, abusar sexualmente, es decir, tener relaciones sexuales a la fuerza. Yo puedo tener el deseo sexual, pero me pueden castigar si la otra persona no quiere. Y en ese sentido, el super yo pues tiene que ver con esas interiorizaciones de las relaciones humanas y las relaciones con los demás. Entonces, la teoría freudiana, pues en últimas, es esta negociación entre estas estructuras, o sea, de aquí vienen las estructuras clínicas. El narcisista, digamos que va a tener un origen, el perverso va a tener un origen, la histeria va a tener un origen, según y cómo nosotros entendamos estas estructuras clínicas. Si bien el propósito, como les mencionaba, no era que nos volviéramos expertos en la teoría freudiana, sí es importante entonces que entendamos que cuando vayamos a la clase con el profe de psicoanálisis, sí, yo les envío las diapositivas al grupo, claro, que tengamos unas diferenciaciones importantes al respecto, ¿no? Como unas palabras claves y que eso pues tiene de ancho y de profundo. Yo lo estoy haciendo lo más atrevido realmente, em, porque me interesa es la idea general, ¿no? Esa idea general tiene que desarrollarse mucho más. Entonces, nuestra teoría freudiana en últimas consiste en una teoría del yo, que realmente es un yo mucho más inconsciente de lo que en realidad queremos que sea. Un super yo que también tiene unas características inconscientes porque no necesariamente somos conscientes de todas las normas que nos regulan, porque no disfrutamos el cuerpo o porque vivimos el orgasmo de esta forma y no de esta otra. Todo tiene por la forma en la que nos han inculcado vivir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el yo y el super yo son realmente aspectos bastante inconscientes. Por lo tanto, gran parte de la teoría freudiana pues es una explicación del comportamiento humano como una negociación entre esta economía psicológica, negociaciones entre el ello y el super yo, entre el ello y el yo, entre el super yo y el yo, como manifestaciones del comportamiento. Pensar en la teoría freudiana, por lo tanto, es pensar en un iceberg. El yo, lo que vemos, es muy pequeño, es una franja ínfima, ínfima. Y lo que no vemos sería el super, perdón, lo que no vemos sería el ello, es decir, todos nuestros deseos, todos nuestros impulsos, todo lo que queremos. Es un gran, gran iceberg bajo la superficie, completamente fuera de nuestro radar. Y el océano, la línea, sería ese super yo. A veces el ello logra escapar, logra manifestarse. Y entonces aparecen los lapsus, aparecen los sueños, aparecen los chistes, como una manera de descansar. Porque todo el tiempo pensemos en esto como una negociación económica, es decir, energética, entre estas estructuras psíquicas. ¿Listo? Profe, disculpa, qué pena. ¿Puedes devolverte a las dos diapositivas atrás un momento? Ahí, eso. Gracias, ya. Ok, listo. Ok, entonces,
veníamos con la teoría del desarrollo psicosexual y de la personalidad, pues básicamente como un desarrollo donde la pulsión, digamos que se ubica, esa energía pulsional. Entonces, hablaríamos de unas características, por decirlo así, de la personalidad en función de si no se logró pasar de la etapa oral a la anal, por ejemplo. Entonces, una persona que está en etapa oral es una persona que le dificulta bastante soltar, hacer cierres. O sea, entonces son muy literalmente orales, es decir, se la van a pasar fumando mucho, mascando chicle, todo ligado a la boca, comen mucho, tratan de encontrar placer a través de la boca. Bien, porque no lo alcanzó a nivel de su desarrollo temprano. O sea, niños que no les dieron lactancia materna o que fue bastante conflictiva esa lactancia o esa etapa oral, o sea, no se le permitían explorar con su boca. ¿Vale? Pero digamos que no me quiero como detener mucho acá porque ustedes, digamos, esto no es lo más importante de la teoría psicoanalítica, si bien eh, pues algunas personas dirán que sí, está bien. Digamos que, pues mi esposa, que es la experta en psicoanálisis, me dice, no, o sea, no sé por qué les decís sobre esto no es muy importante. Sin embargo, desafortunadamente, cuando buscamos sobre psicoanálisis, vamos a encontrarnos con que nos aparecen estas etapas. Entonces, la verdad, el profesor de psicoanálisis, digamos que va a entrar a profundizar donde él considera que sea más relevante para ustedes. Es importante entonces entender que Freud hablaba de una teoría del desarrollo psicosexual a partir de etapas: la oral, la anal, la fálica y la de latencia. Entonces pasa de la boca a el ano, del ano al falo o a la parte íntima, y de ahí queda en una etapa de latencia donde se organiza esa energía, donde, digamos, entramos un poco como en esta etapa, digamos, fálica, es un poco más donde hablábamos del complejo de Edipo, donde se interesan mucho por su pene, mantienen pues aquí con su pene, las niñas con su vagina. Eh, y la idea es que dejen de pensar en su zona íntima. O sea, cuando se deja de pensar en su zona íntima para pasar a pensar en los demás, es cuando superamos la etapa fálica. O sea, cada etapa tiene como su desafío, por decirlo así, y su conquista. Entonces, en la etapa fálica, lo que tratamos de conquistar es el dejar de pensar en sexo. Algunos seguimos en etapa fálica o algunas siguen en etapa fálica. Eso, pues, digamos, nadie los va a juzgar por eso. Eh, los de etapa anal es qué hacemos con nuestros desechos en últimas. Es decir, no somos capaces de lidiar con nuestros desechos, con lo que rumiamos, podemos fácilmente acumular desechos. O sea, no soltamos, se nos dañó el celular y todo funciona, se me dañó la lámpara, toda la puedo arreglar, bueno, etcétera. Entonces, en la latencia, pues viene el asunto un asunto de ordenar esa energía, eh, donde finalmente esperaríamos que lleguemos a la etapa genital para que podamos integrarnos y que no seamos solamente orales o solamente anales o solamente fálicos, sino que estemos en una etapa genital en la cual tenemos un desarrollo casi que natural, ¿cierto? La teoría hidráulica es este asunto de la economía que hablábamos hace un momento. Cómo descansa la tensión, cómo descansa la pulsión, cómo descansa el deseo. Tiene que buscar vías. Entonces Freud es uno de los que nos advierte que si no hablamos de lo que sentimos o no hablamos de lo que nos está pasando, se va a materializar de alguna forma a través del sueño, a través de los actos fallidos y a través de síntomas clínicos. Entonces, los síntomas clínicos, es decir, la psicopatología, es una señal, un indicador de que a nivel de el yo, el ello, el super yo, pues hay una dificultad para poder manejar o expresar lo que me está aconteciendo, encontrar placer. Es decir, tengo una tensión o tengo una idea de encontrar placer a través de
no sé, ver porno, digamos que sea mi placer, mi gusto. Y no puedo ver más porno. Y por esa razón, entonces, puedo empezar a desarrollar dolor de cabeza, eh, empezar a desarrollar una preocupación excesiva, empezar a sustituir el ver porno por empezar a ver entonces mujeres en el parque y no a observar chicas y las persigo y las observo. El asunto es que lo que no resolvemos nos alcanzará en el tiempo. Aquí hablamos de unos mecanismos de defensa, que estos mecanismos de defensa son, y también es interesante que lo entendamos, ¿por qué? Porque cuando hablamos de mecanismos de defensa estaríamos hablando de que en esa hidráulica del sistema de las estructuras psíquicas, el yo, el ello y el superyo, nosotros contamos con mecanismos de defensa para mantener, digamos, el equilibrio entre las diferentes estructuras, ¿vale? Para que no seamos puro ello o para que no seamos puro super yo, sino que tengamos una negociación entre esos elementos. Entonces, los mecanismos de defensa sirven a la estructura psíquica para mantener el equilibrio. Cuando se superan los mecanismos de defensa, ¿vale? Entramos a desarrollar pues una psicopatología. Entonces, dentro de los mecanismos de defensa que normalmente nosotros utilizamos, eh, tienen que ver con principalmente salvaguardarnos. O sea, la finalidad del mecanismo de defensa es defenderme a mí mismo y defenderme de mí mismo, o sea, de mis propios impulsos, de mis propios gustos que muchas veces pueden ser de pulsión de muerte. Es decir, quiero acabar con todo y quiero acabar con absolutamente todos, conmigo, ¿sí? Ahí eso nos va a llevar, pues, bueno, ustedes van a entender más adelante cuando estén con el profe que pues Freud tiene unos desarrollos en términos de la pulsión, que al principio empieza a hablar de la pulsión, digamos, de vida, y luego termina hablando de la pulsión de muerte. Y entonces entender un poco que la pulsión de muerte sería lo que impulsaría realmente el desarrollo, es decir, la conciencia de morir es la que en últimas impulsa a que yo piense cómo puedo mejorar. O sea, ser finito implica que yo diga, bueno, pues si voy a morir, voy a cuidar el tiempo que tengo hasta morir. Si yo fuera infinito, es decir, una pulsión de vida solamente, pues no tiene sentido que yo tenga psicólogos o que piense en filosofía o que desarrolle las ciencias. Después pienso en eso. No tiene, tengo mucho tiempo disponible. Entonces, los mecanismos de defensa para nosotros defendernos y mantener al raya, digamos, al yo, que no estemos, que ese yo, digamos, no vaya a estar enfermo, tenemos la sublimación. La sublimación tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, queremos quemar algo y el ritual entonces es quemar, digamos, las fotografías de esa persona que me hizo daño. Entonces las quemo. Entonces sublimo a través de ese ritual. Sublimar entonces es transformar. Transformar algo que me está causando dolor en algo menos doloroso. Entonces, la sublimación tiene como característica o se parece mucho eh, al desplazamiento. Porque yo puedo sublimar algo en términos de superarlo, pero también yo puedo, eso que me está pasando, por ejemplo, tengo rabia con el profesor, ¿no? Entonces, tener rabia con el profesor para que no se exprese esa rabia, para yo mantener al límite mi rabia eh, y defenderme, ¿no? De mí mismo y que no vaya a tener problemas por decirle al profesor lo que pienso sin filtros, pues entonces yo lo desplazo hacia un objetivo más aceptable. Entonces, en vez de dirigir la rabia al profesor, se la dirijo a, eh, digamos, empiezo a golpear, voy a una clase de boxeo y entonces ahí en la clase de boxeo
golpeo y puedo pegarle a todo el mundo que igual me van a decir, perfecto, o sea, no me van a responsabilizar, culpar, etcétera. Entonces, lo desplazamos hacia algo mucho más aceptado. Sí, con desviar, lo ponemos así como desviar la pulsión, o sea, hacia donde se direcciona, hacia donde se dirige. Y aquí digamos que también es importante entonces que en términos de los mecanismos de defensa, entendamos que nosotros podemos desplazar hacia algo más aceptado. Entonces, en vez de darle un puño, lo desplazo hacia decirle bruta. Bueno, es una manera un poco más suave, ¿no? de desplazar el asunto hacia algo más aceptable. Entonces, se podría pensar así, se podría pensar en términos de voy a un lugar socialmente aceptado donde puedo canalizar mi rabia y ponerla ahí, o me compro una pera y la pongo y todo el tiempo me la paso dándole puño a eso, pues re bien. O sea, es una manera de desplazarlo ahí, mi rabia. Por eso digamos que la protesta social creo que también ha encontrado un camino de tantos años de no salir, de no expresarse, se está canalizando sobre un objetivo en común, ¿no? Bueno, ¿qué es más aceptado? Es decir, puedes tirar piedra aquí, aceptado. Puedes prenderle fuego a esto, aceptado, porque estamos dentro del marco de tenernos de forma... Uy, no sé qué hora es. Uy, ya hace rato, sí. Que almuercen rico. Seguimos la próxima clase. Nos vemos a las 2. Bueno, profe, gracias. Dale.